En este video desarrollaremos nuevamente la activación del Real Statistic, del complemento Real Statistic para Excel, y veremos las herramientas que serán utilizadas para resolver los problemas de diseños de experimentos. También correremos la ANOVA para un análisis de experimentos de diseño de un factor y de dos factores. Teniendo abierto un libro de Excel, en el menú de archivo, en la parte de abajo, opciones, y luego les abre ese diálogo. Y luego nos vamos a complementos. Complementos y luego les abre esta página. Y luego nos vamos acá donde dice administrar complementos de Excel, en la parte de abajo. Después le damos clic en ir. El solver y el análisis de datos tienen que estar instalados y les vamos a dar clic en el cuadrito. Para que estén activas estas opciones, debe de tener uno el Excel completo, full, para poder seleccionar estos, porque de esa manera es como se activan estas opciones. Ahora vamos a buscar el archivo del Real Statistic para instalarlo, el complemento, y le damos clic en examinar. Lo buscamos en descargas o donde guardamos el archivo de instalación. Y luego abrir, aceptar. Seleccionamos el nuevo cuadro que se habilitó, si es que no estaba habilitado. Aceptar ahora sí. Ya nada más que deje de estar cargando la máquina y le ponemos control M. Ahí está. Esos son los apartados del Real Statistics. La primera pestaña del lado izquierdo trae los comandos de estadística descriptiva con los que ya habíamos estado trabajando. En la segunda pestaña tiene los comandos de regresiones. Pero con el tercero, con ANOVA, es con el que vamos a estar trabajando las próximas clases, donde vienen todos los tipos de diseños de experimentos, desde un factor hasta 4 factores, vamos a utilizar aquí. Vienen series de tiempo, viene análisis multivariado, viene correlaciones y viene al último pruebas de hipótesis. A ver si alcanzamos a hacer algunas pruebas de hipótesis, a ver cómo nos va de tiempo para que vean las pruebas de hipótesis de las distribuciones que les estoy poniendo ahorita, cómo se hacen en forma fácil por medio de este programa. Pero ahí a ver si alcanzamos estas últimas. Le he perdido una o dos. Pero nos vamos a centrar en la tercera pestaña. Entonces así es como se debe de correr. Así nos aseguramos que está corriendo. Entonces, para correr el Real Statistic es, como les decía, control M. Control M de mamá. Vamos a ver qué tanto nos corre. Tenemos que tener abierto el Excel, como les decía, y estar en un libro, ya sea que esté en blanco o que tenga poco escrito, ¿no? O a lo mejor los datos escritos. Y al momento que nosotros le damos control M, nos debería de aparecer el menú. Sería este menú, ¿sí? Nos vamos a la tercera pestaña donde vamos a trabajar, ANOVA. Aquí vienen todos los análisis de diseño factorial que hay, o otro tipo de contrastes de factores, todo lo que viene siendo diseños experimentales en esta parte. Entonces, así es como se activa y así es como corre, ¿no? Voy a cerrarlo, no lo voy a utilizar ahorita. Lo vamos a utilizar a lo mejor al final de esta charla. Estos son algunos de los temas que vamos a estar viendo en este momento. Quiero ver con ustedes el de un factor y el de dos factores. Si se dan cuenta, el programa, nada más para poner en contexto, vuelvo a abrir otra vez la ventanita, control M, y aquí en ANOVA es el que dice One Factor ANOVA, ¿sí? Muchas veces también lo pone al momento de correrlo, lo pone como ANOVA de un camino o simple, ¿sí? One Way ANOVA es como la conocen. Entonces, para dar datos de entrada, para que corra este tipo de programa, nos pide este formato, o sea, tenemos que dar el formato. Si es para análisis de un solo factor, vamos a hacerlo por medio de columnas. Y el primer dato que voy a poner arriba de la columna es el nombre de la columna, para que lo tome por default. La mayoría de estos programas así se maneja. Pero, si se fijan, este es un ejemplo de lo que viene siendo comparación de tres sabores. Para una compañía quería saber qué sabor era el de mayor evaluación, con varios factores previos, o sea, con varias escalas, y la escala de valoración iba del 1 al 20. Este es otro ejemplo que meten aquí, métodos, por ejemplo, métodos de medición,
pudiera ser hasta medición de partes por millón de algo. Pero estos son, de cierta forma, datos que tienen el mismo número de datos, el mismo número de mediciones. Estos dos ejemplos son ejemplos con datos de las mismas mediciones. Y este tercero es datos con diferencia de mediciones. Se pueden hacer las comparaciones, pero sí cambia la perspectiva de tener datos con el mismo número de repeticiones o de mediciones y datos que están o que no tienen datos en comparación con otros métodos. ¿Sí? Esa es una forma de establecer de cierta manera este tipo de análisis en estos dos. Y luego, estos son datos de comparativos en cuestión de personas que han consumido drogas o que ya están en control. Y esta es otra forma de meter, este es nuestro ejemplo 4, y de cierta forma, al momento de meter los datos, también pueden ser, en algunas versiones, en vez de correr bajo este esquema, que lo detecta la máquina solo, tendremos que hacer este formato. O sea, sería hombres consumidores de droga, hombres con control, mujeres consumidores de droga, mujeres con control. Entonces, bajo ese esquema es como se debe de capturar o tener el formato de captura de datos. Pese a que nos estén dando dato por dato, aquí lo tenemos que tener así para que corra. Este es otro ejemplo, pero si se fijan, estos son datos con el mismo número de observaciones y estos son datos que no tenemos las mismas observaciones en diferentes factores. O sea, cada columna sería, o sea, hay un factor que es esta variable que se mueve acá y cada uno de ellos se analizará de forma independiente. Entonces, el análisis de un factor al momento de correrlo, se corre muy sencillo. Van a ver ustedes que en cuanto agarremos y seleccionemos los datos de corrida y dónde se va a localizar nuestro resultado, nos arroja dos cuadros. Este cuadro que ven aquí ustedes, el cual nos va a describir la estadística de cada grupo o factor que tenemos, o sea, cada columna. Se supone que estos datos que tenemos aquí arriba es un factor. O sea, el factor de cambiar de sabores, de sabor. Quiero saber qué sabor es mejor evaluado. Este es mi factor. Entonces, cada factor sería un grupo. Y esta tabla de descripción es meramente estadística, si se dan cuenta. Aquí contabiliza el número de observaciones, la suma, la media, la varianza, la suma de cuadrados, si mal no recuerdo. El error estándar, el valor más chico y el valor más grande, ¿sí? De cierta manera para estar generando los rangos. Ahora, pero también nos ponen aquí esta alfa al punto 0.5, que se pudiera establecer como error definido o el nivel de significancia, ¿sí? Nivel de significancia, sí, esto es lo que es las colas y lo que está fuera de lo que viene siendo el nivel de confianza. O sea, estamos trabajando con un nivel de confianza del 95, ¿no? Pero lo podemos modificar a lo mejor para ampliarnos, para abrir la aceptación de cierta manera. Después de este dato, que es meramente informativo para que vean cómo la población o los datos que tenemos tienen ciertas características, pero el programa lo utiliza para generar este cuadro de ANOVA. Este cuadro de ANOVA que viene aquí abajo, realmente nos empieza a hablar de los factores, ya de los grupos y del factor cómo se comporta. Empieza a hacer el análisis ya de todos los datos referentes a sumas de cuadrados, grados de libertad. Aquí los DF son los grados de libertad. Los grados de libertad, acuérdense que se calculan entre el número de observaciones menos 1, la suma de medias, la F para también si queremos hacer prueba de F, o el p-value. En este caso, cuando hacemos nosotros un análisis de varianza, este valor, que les pongo aquí en amarillo, es el que debemos de estar contrastando con respecto a este alfa, ¿sí? Para saber, y es lo que andamos buscando,
para ver si hay alguna diferencia significativa entre estos sabores. O sea, yo quiero saber cuál, cuál sabor es más aceptado. Y no nomás con la suma voy a saber que es aceptado. O sea, eso ¿cómo se llama? Es muy arbitrario, nada más sacarle una suma, porque a lo mejor no hay una relación o a lo mejor nada más contestaron por contestar. O sea, tenemos que hacerle pruebas estadísticas y no nada más las sumas, como de repente lo hacen en otras disciplinas. Es lo que como ingenieros nos va a describir, sino tenemos que hacer este análisis de nivel de confianza y comparar el valor que nos va a dar aquí de P valor con el valor de alfa. Como primer paso, ese valor se compara y nos empieza a decir si existen diferencias entre los diferentes sabores de forma significativa. Porque puede ser que ustedes digan, no, pues sí, el más grande o el más aceptado fue el 1, pero la diferencia que tenemos es de que uno sumó 16 y el otro 15. No, pues es muy, muy pequeña, no, hay que analizarla con cuestiones estadísticas. Entonces, si el P valor es menor y el alfa es de 0.05, existen diferencias. O sea, hace que realmente tenemos que ver que uno de los métodos o uno de los sabores o las mujeres en cuestión de droga es muy diferente a lo demás de la población. O a lo mejor podemos saber de que ese sabor nos puede generar un tratamiento. Si lo seleccionamos, nos va a dar mejores resultados que uno que nos dé que no haya diferencias significativas. O sea, tenemos que ver realmente cuál describe nuestro proceso de mejor manera, cuáles son iguales y cuáles no son iguales, pero de manera estadística. Ahora, estas son las hipótesis que habíamos estado viendo. Y al momento de contrastar, si existiera algún diferente, o sea, si hay HO, pues tenemos que ver cuál realmente es el que está metiendo ruido o cuál es el mayor, porque nos conviene seleccionar el que describa mejor el proceso. Por ejemplo, si fueran fertilizantes, ¿cuál mezcla de fertilizantes es la más efectiva? Entonces, ya sea que lo podemos hacer de forma directa, modificando ahí el número de observaciones, o sea, dándole ¿cómo se llama? Moviéndole de forma manual, que también permite el programa, o hacer estas pruebas que vienen aquí. La prueba T-Student, los contrastes los maneja aquí, pero también se pueden hacer al mismo tiempo apoyado en esa prueba y en contrastes haciéndolos a mano. Sí, estos son algunos de los contrastes y ejemplos que trae ahí el programa. Pero pues eso los tenemos que ver aplicados porque no los van a entender así de forma directa cómo se varía el número de observaciones. Por ejemplo, para poder hacer contrastes, le ponen a uno de los sabores, le ponen el número 1 que nada más tuvo una observación para ver cómo se comporta la variación y todo. Y al otro le ponen valores negativos. Y así es como se contrasta de forma manual. Otra forma de contraste es, por ejemplo, a dos sabores le pongo yo menos, pero 0.5, a ver si esos dos sabores o mezclando esos dos sabores me dan la significancia del otro, de uno que tomo total. O a los 4, si son 4 sabores, por ejemplo, les doy 0.5 para ver si me conviene hacer mezclas o no me conviene hacer mezclas. O sea, son opciones y son contrastes que se pueden hacer. Ahora, también nos ayuda a conocer esta prueba de Tukey y Kramer, y Tukey y Q-Test nos ayudan a saber si realmente, o sea, aquí con esto identificamos de forma sistemática quién tiene más peso de nuestros sabores o métodos. Entonces, este es el primer cuadro, o sea, qué es lo que vamos a tener al momento de correrlo. Y les pido que hagan shot screen de estos problemas, porque les voy a pedir para la clase próxima que corran el problema, que identifiquen si hay significancia o no y que identifiquen las fórmulas del cuadro de ANOVA. Apúntenle, por favor. Va, primero, correr el ejemplo. O sea, van a abrir el Real Statistic, van a seleccionar ANOVA de un factor y van a correr el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3.
Y se van a ir precisamente a ver este dato y este dato, a ver en qué supuesto estos dos están. ¿Sí? Y me van a describir cada cuadrito de aquí, cómo lo obtienen, porque la fórmula se las da de forma directa. Bueno, entonces, aquí se los voy a escribir. Van a correr, esta es la tarea para mañana. Correr los 3 ejemplos de un factor. Ahorita vamos a correr un ejemplo, ¿sí? 2. Identificar lo que viene siendo si hay o no significancia. O sea, para que me digan ustedes aquí con respecto a la comparación entre el p-valor y el alfa, ¿cuál, si existe significancia o no? Si voy a adoptar mi hipótesis nula o si voy a aceptar mi hipótesis alternativa. Y aquí con este supuesto lo pueden obtener. Y 3, identificar. Bueno, esas son las 3 cosas que les pido para mañana. De los 3 ejemplos estos. De este ejemplo que está aquí, este ejemplo que está aquí y este ejemplo que está aquí. Esos 3 ejemplos los van a correr con el real. Ahorita voy a correr el primero y les va a dar un resultado. Les va a dar, de hecho, les puede dar una hoja completa o ponen a un lado de este todos los resultados. ¿Sí? Una vez de que lo corran, van a identificar y van a contrastar el p-valor con el alfa. Ustedes pueden jugar. Incluso si me dicen a qué nivel se hace de significancia o no, o que lo analicen al menos al punto 0.5, con eso me doy bien servido, para que me digan si estamos en estos supuestos. O sea, si ustedes, por decir, lo corren y les da punto 0.4, ¿en dónde estaríamos? ¿Aquí o aquí? Estaríamos en sí. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Sí, por ejemplo, si ya dijeron que sí aceptan HO, entonces uno de estos sabores es el más aceptado por mucho. O sea, hay diferencias significativas para determinar que este sabor, yo estoy diciendo este sabor, pero me falta hacer pruebas. Al menos uno de ellos tiene diferencias muy grandes, por decirlo así. Es más aceptado. ¿Sí? Entonces, quiero que hagan eso y que me digan en dónde se encuentra, pero al mismo tiempo que identifiquen las fórmulas que les da este cuadro. ¿Sí? Que las identifiquen, que las apunten, que me digan en este cuadro qué fórmulas tengo para obtener este y este. Quiero que se metan a escribirlas, que las entiendan de dónde salen, para platicarlas la próxima clase. Entonces, este es el formato para un factor. Y entonces les digo, aquí están datos iguales, aquí están datos faltantes, o no tienen los mismos datos. Y aquí tenemos cuadros comparativos con tratamientos o diferencias que podemos encontrar en ciertas condiciones. Y aquí tenemos, no, es el mismo. Este es el ejemplo 5. Por ejemplo, es un cuadro comparativo con diferentes tratamientos de personas, por decirlo así, pero este está completo y a este le falta. Al momento de analizarlo por este tipo de factores, sí afecta el no tener datos y que no sean datos con el mismo número de repeticiones. Afecta la significancia. Por eso se ponen también estos ejemplos, pero con los 3 primeros podemos ir viendo qué es lo que nos arroja este cuadro de ANOVAs, que es el resultado casi final, pudiéramos decirlo, de hacer un análisis factorial. Ahora, este es un factor. Este que sigue aquí son 2 factores. ¿Por qué son 2 factores? Las columnas que vemos aquí es el tipo de cultivo, ¿sí? Ese es uno de los factores, el cultivo. Y pudiéramos, de cierta manera, quitar este otro factor y analizar nada más
si hay significancia entre cultivos, que a lo mejor pudiéramos decir, son las toneladas producidas, son 3 áreas con producción al año y vamos a comparar si hay significancias de producción entre tipo de cultivo. Y pudiéramos decir, bueno, entonces sí existe significancia, la soya es la que más produce, por decirlo así, o es la que menos produce, mejor me voy a poner a producir yo arroz, porque vale la pena mejor producir arroz porque puedo ganar más. Pero aquí le están poniendo otro factor, de hecho aquí no hay réplica, es una sola medición para tipo de cultivo y para mezcla de fertilizantes. Son mezclas de fertilizantes. Y estamos analizando 3 tipos de fertilizantes con 4 tipos de cultivos. Y lo mismo que en un factor, a diferencia del otro, aquí ya nos dan columnas y nos dan renglones. ¿Por qué? Porque aquí podemos identificar si hay diferencias entre los renglones o entre las columnas. Y aquí lo podemos ver, o sea, de manera independiente vamos a tener que analizar las columnas y los renglones. Si estamos analizando renglones, ¿qué estamos analizando? ¿Qué factor? Estaríamos contrastando aquí al momento de seleccionar este con este. ¿Qué factor estaríamos identificando? Decíamos que estábamos comparando fertilizantes y cultivos. Entonces, si yo estoy buscando esta significancia, estoy tratando de hallar diferencias para quiénes. O sea, estoy analizando cada uno de los renglones. A ver si hay diferencias entre X, Z, Y y Z, ¿no? Y este dato, ¿es esta opción o es esta opción? Haciendo este contraste con el P valor con respecto a alfa. ¿Cuál es mayor? ¿P o alfa? Estaríamos seleccionando esto, ¿no? Aquí lo podemos ver de forma directa, mire. Hay una significancia de una de los tratamientos, está saliendo mucho más bajo que los otros dos. Pero aquí lo estamos haciendo por suma, lo estamos haciendo de manera empírica. Aquí nos lo está diciendo estadísticamente que así nada más con este puro análisis podemos definir que este es el que está metiendo ruido y que a lo mejor ese fertilizante pues no está valiendo la pena utilizarlo. Lo descartaríamos. Pero este fertilizante es el que nos está dando, ahí ya tendría que hacer contrastes entre par de fertilizantes para identificar cuál me rinde mejor y utilizarlo. Eso es lo que estamos buscando en la cuestión estadística. Ahora, cuando me dicen acá, y lo pongo de otro color, y quiero comparar ahora las columnas que eran cultivos, sería no. ¿Por qué no hay diferencias significativas? Prácticamente más del doble de lo de alfa, pudiéramos decirlo así, ¿no? Casi 3 veces alfa. Así de que no hay diferencias significativas. Entonces, estamos dándole un tratamiento igual, o sea, de cierta manera, el tratamiento del factor es similar, o sea, está parejo ese factor. O sea, podemos seguir analizando otros estadísticos porque o agarrarme a producir soya, me da igual producir soya con un fertilizante que sea bueno, que producir maíz o producir arroz o producir trigo, ¿sí me explico? O sea, la estadística nos permite de cierta manera no nada más ver con este numerito, porque a lo mejor los números pueden ser muy parecidos, pero también empezamos a hacer contrastes de estas diferencias, a ver si es cierto que nos pueden generar más producción. Entonces, este es otro formato, sin no le vayan a poner esto. Este es otro formato para correr lo que viene siendo de 2 factores, una ANOVA de 2 factores. Y acá tenemos un análisis de 2 factores con réplica, que sería este. Entonces les pido también que corran y que corran este otro. Entonces serían 5 correrlos. ¿Ok? La corrida. Control M. ¿Sí? Aquí está el cuadrito. Yo tengo que seleccionar primeramente mis datos. Los selecciono y si yo corro esta estadística descriptiva,
me la va a correr la estadística descriptiva y para saber si estos datos tienen una distribución normal o se apega a una distribución normal. Vamos a ponerle OK. Ya salió acá. Entonces, aquí nos está diciendo los datos de entrada, que son estos, los que están seleccionados. Y que si las columnas tienen nombres de los datos, ¿sí? Vamos a seleccionar todos los cuadros para que ustedes vean todo lo que arroja. Pero le vamos a picar aquí al botón de acá abajo donde dice, donde trae una suma, ¿no? Un asterisco. Le picamos y seleccionamos la E3, porque aquí a partir de aquí va a insertar todos los resultados que nos va a arrojar. Y le ponemos a aceptar. Ahí otra vez nos vuelve a abrir el cuadrito de diálogo. Y está todo seleccionado. Nos está pidiendo la forma de salida, pero pues eso no lo vamos a utilizar. Entonces ya tenemos todo ahí completo. Con esos parámetros así de forma directa lo corremos, ¿ok? Y se va a tardar un poquito ahí corriendo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Fíjense lo que nos arroja. Esto es estadística descriptiva, ¿eh? Que esto ya lo habíamos visto anteriormente para estadística descriptiva. Nos pone la distribución de los datos, cómo se encuentran, están ploteados ahí con puros puntos. Nos dice la distribución que tiene lineal y cómo se saca la diferencia de cuadrados, suponiendo ya la desviación, la distribución normal para cada tipo de sabor. Y luego nos da la gráfica. Esta gráfica, ¿cómo le llaman? Se repitió esta, pero bueno. La gráfica de caja. ¿Sí? Para ver la distribución que tenemos ahí de la misma población. La variación que tiene y la media es la X. Entonces, estas son las gráficas que nos arroja. Y este es el cuadro de descripción estadística que viene para cada uno de los valores. ¿Por qué nos da este valor? ¿Por qué nos da ND? En lo que viene siendo el mode. No lo identificó porque no tiene moda la columna. Esto es lo estadístico. Esto no les estoy pidiendo, pero lo pueden correr para que vean ustedes qué es lo que les arroja. Aquí les arroja todo lo estadístico, rango, cortosis, todo el asunto. Lo que quiero es que corran también. Voy a volver a correr el Real Statistic. Que se vayan aquí nada más, que seleccionen los datos otra vez. Que vayan aquí a Nova y un factor y le digan OK. Otra vez. Nos arroja esto. Y que seleccionen la prueba de Turkey y la de Levens, el alfa de 0.05 y nada más el que les dé una nueva carpeta, una nueva folder de entrada, de salida. Le seleccionamos aquí y OK. Y eso quiero que es lo que hagan. Ese es el paso 1 que quiero que hagan. Y les está arrojando estos datos.